Introducción. La clase desarrolla ¿qué es el ABS de un coche? ¿Para qué sirve? El mantenimiento, las averías y las implicaciones en la gestión de la flota. ¿Qué es el ABS? ¿Por qué es tan importante el ABS? El sistema antibloqueo de frenos, también conocido como ABS del inglés, Anti-Lock Braking System, constituye un elemento de seguridad activa en vehículos que ha estado presente en el mercado durante varias décadas. El primer vehículo en incorporar este sistema, patentado por Bosch, fue un Mercedes-Benz del año 1978. Tras un extenso periodo de pruebas y mejoras, inicialmente implementado únicamente en vehículos de lujo, en el año 2003 se estableció como obligatorio en todos los vehículos nuevos en la Unión Europea. El sistema antibloqueo de ruedas en los vehículos tiene como función principal evitar que las ruedas pierdan tracción y derrapen, permitiendo así mantener el control de la dirección. Este objetivo se logra mediante la integración de diversos componentes que forman parte de este sistema. En caso de que su vehículo no esté equipado con un sistema de frenado antibloqueo, al realizar una frenada contundente, el automóvil experimentaría una disminución en la adherencia y no respondería adecuadamente a la dirección del volante, lo que comprometería la capacidad del conductor para maniobrar ante un obstáculo. En caso de que se produzca un obstáculo en la calzada, el conductor de un vehículo provisto de ABS únicamente deberá presionar el pedal del freno y el embrague, lo que le permitirá reducir la velocidad mientras esquiva el obstáculo. En un vehículo que no esté equipado con un sistema antibloqueo de ruedas, la maniobra requeriría una mayor complejidad por parte del conductor, quien debería soltar el pedal y volver a pisarlo para superar el obstáculo. Componentes del sistema de ABS. Sensores o captadores en las ruedas. Están ubicados en cada una de las ruedas del coche, permitiendo así una medición precisa de la velocidad de giro de cada una de ellas. En una curva, no todas las ruedas giran a la misma velocidad. Las del interior lo hacen a una velocidad inferior que las exteriores. Estos sensores permiten determinar si las ruedas se acercan al límite que indica el bloqueo. Válvulas de control. Permiten la regulación precisa de la presión del líquido de frenos en cada rueda, mediante la acción de un pistón, frenando más o menos la velocidad de giro del neumático. Unidad de control. Este elemento del sistema se encarga de recolectar la información proveniente de los sensores y determinar la acción a tomar sobre las válvulas de control, actuando en cuestión de milisegundos para evitar el bloqueo de las ruedas. Elementos del sistema convencional de frenos. Líquido de frenos, tuberías, pinzas de freno, pastillas, frenos de disco y bomba de frenado. Si alguno de estos elementos no está en buenas condiciones, el sistema ABS no funcionará correctamente. ¿Cómo frenar con un coche con ABS? El inconveniente que presentan los vehículos antiguos, que no disponen de un sistema antibloqueo de ruedas, radica en la necesidad de que el conductor se encargue de gestionar de manera adecuada la presión de los frenos. En caso de que se produzca un bloqueo, recae en el conductor la responsabilidad de determinar cuándo debe retirar el pie del freno y durante cuánto tiempo hasta recuperar el control del vehículo. En un vehículo que no está equipado con un sistema antibloqueo de ruedas, la manera más efectiva de evitar que las ruedas se bloqueen es mediante la aplicación repetida y rápida del freno, levantándolo de manera continua. No obstante, se trata de una técnica que no resulta sencilla. En un vehículo equipado con el sistema de frenado ABS, la unidad de control determina la cantidad de presión aplicada sobre los frenos para evitar el bloqueo de las ruedas. El conductor únicamente debe presionar con firmeza el pedal de freno y el de embrague simultáneamente, mientras que el sistema de antibloqueo de ruedas se ocupa del frenado. En caso de percibir un claqueteo en el freno y un ligero ascenso y descenso del pie, no se debe temer ni interrumpir la presión en el pedal. Averías del sistema ABS. Este sistema está concebido para soportar un extenso kilometraje. Es posible que se produzcan diversas averías de naturaleza mecánica o electrónica, dependiendo de la pieza afectada. A continuación, se presentan las más comunes. Sensores de velocidad de la rueda defectuosos. En caso de que uno de los sensores no desempeñe adecuadamente su función, el sistema ABS no interpretará la velocidad de la rueda de manera precisa. Fallo en el módulo de control del ABS. Este dispositivo se encarga de gestionar y controlar la velocidad de giro de las 4 ruedas del vehículo,
En caso de que el sistema ABS falle, no funcionará o lo hará de forma incorrecta. Es probable que sea necesario reemplazarlo por uno nuevo. Problemas con la corona o anillo de reluctancia. Las coronas del sistema ABS generan señales eléctricas que son utilizadas por los sensores de velocidad para registrar con precisión cada giro de la rueda. En caso de que los sensores se corroan o se encuentren en mal estado, el sistema no medirá con precisión cada vez que el neumático complete una vuelta. Fallos en las válvulas de control. Si fallan, el sistema ABS se puede activar en los momentos en los que no es necesario. Problemas con el sistema hidráulico. Si bien el sistema antibloqueo de ruedas depende de un funcionamiento óptimo del sistema eléctrico, si las partes mecánicas, incluido el sistema hidráulico, no se encuentran en condiciones adecuadas, la capacidad de frenado se verá comprometida y el sistema antibloqueo de ruedas no funcionará de manera eficiente. Fallo en el motor de la bomba del ABS. El sistema antibloqueo de ruedas utiliza una bomba para generar presión hidráulica. En caso de que no se ejerza la presión adecuada en el momento oportuno, los frenos no se desbloquearán como es debido, lo que podría resultar en una pérdida de control del vehículo por parte del conductor. Problemas con las conexiones eléctricas. En caso de que con el tiempo se produzca el desprendimiento de algún cableado o se materialice algún tipo de cortocircuito, los frenos ABS no operarán de manera adecuada. El mantenimiento del ABS. Con el fin de evitar las averías mencionadas anteriormente, es fundamental realizar el mantenimiento de los frenos ABS en los intervalos recomendados por el fabricante del vehículo. Es esencial verificar el nivel del líquido de frenos y asegurarse de que esté en óptimas condiciones. Es importante que el circuito esté libre de cualquier burbuja, ya que de lo contrario la eficacia de la frenada se verá comprometida. Según los fabricantes, se recomienda cambiar el líquido de frenos cada 2 años para garantizar su funcionamiento óptimo. No obstante, se recomienda consultar el manual del vehículo para conocer el intervalo de sustitución recomendado. El sistema de antibloqueo de ruedas de un vehículo es un componente que generalmente no presenta fallos. En caso de que ocurra una falla, el conductor será notificado a través de un indicador luminoso ubicado en el tablero de mandos que indica la condición del sistema. En caso de que esto ocurra, es imperativo que lo lleve a un taller lo antes posible, ya que otros sistemas como el control de tracción y el control de estabilidad también podrían verse afectados. De hecho, en los vehículos más modernos, incluso puede ocurrir que no sea posible arrancarlos en caso de que se produzca un fallo en el ABS. ¿Cuánto cuesta arreglar el sistema ABS? En caso de que los frenos ABS fallen, es probable que sea necesario reemplazar la caja de válvulas, cuyo coste puede variar en función del modelo del vehículo. La reparación de esta pieza conlleva un desembolso aproximado de 700 euros, mientras que el reemplazo de la caja de válvulas asciende a aproximadamente 2.000 euros o incluso más, considerando que a este precio debe añadirse el costo de la mano de obra. Otro elemento que puede experimentar un mal funcionamiento es el captador. En tal caso, el coste de la caja de válvulas sería significativamente inferior, rondando los 50 euros. Para evitar un fallo del sistema ABS, se recomienda realizar revisiones periódicas del vehículo y no posponer el mantenimiento. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de que el ABS tenga una avería es que en una frenada las ruedas se bloqueen, se pierda el control del vehículo y se produzca un accidente. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Mantenimiento del ABS. El mantenimiento del ABS hay que realizarlo según las instrucciones y en el tiempo establecido del fabricante del vehículo. Hay que cambiar el líquido de frenos cuando lo establezca el fabricante del vehículo. Formación al conductor. Si el testigo del ABS se ilumina en el salpicadero del coche, el conductor lo tiene que comunicar a nuestro jefe de taller o gestor de flotas, y el vehículo no se tiene que utilizar hasta que esté reparado. Diagnosis remota. Si utilizamos diagnosis remota, podemos saber en tiempo real que el ABS está averiado. Recambios Premium. El ABS es un sistema de seguridad fundamental. Siempre utiliza recambios originales o de marcas premium de recambios. Nunca utilice recambios de baja calidad o de segunda mano. Adquisición del vehículo. En la Unión Europea y Estados Unidos, el ABS es obligatorio.
Si en tu país el ABS es una opción, se recomienda siempre adquirirlo con el vehículo. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!